Lo primero a mencionar es que no sé a quién habrán contratado en el servicio meteorológico para decir que 8 grados a las 3 de la tarde es algo agradable. Será del sur. Porque, a ver, de acá, de Tucumán, no es, y eso lo puedo asegurar. Estamos acostumbrados a 35, 38, 40 grados, no a 8. Estamos todos recagados de frío, pero claro, día agradable, la pelota. Bueno, dicho esto y habiéndome quejado, podemos ir al tema que nos compete, porque vamos a hablar un poquito de corrupción, ya que Pichetto dijo, hay que evitar que la Argentina se convierta en Perú. ¿Pero en qué sentido lo menciona? Bueno, va a citar, por ejemplo, sí, evidentemente a Perú, va a citar a Brasil, pero ¿con qué intención? Que claro, Cristina quede libre. Así que vamos a verlo, pero como siempre, hola, soy Rodolfo, espero tener un excelente día. Empecemos. Lo primero es que el Congreso sancione una ley que tire abajo la causa vialidad. En otras palabras, sí, estamos hablando directamente de crear una ley para dejar libre a un corrupto. Literalmente. Esto en la teoría sí es posible, sin embargo en la práctica esto no va a pasar. Esto no va a pasar. Estoy 100% seguro. Sin embargo, ¿por qué utilizar los ejemplos de Perú? Perú tiene hace muchos años un problema bastante grande a nivel político. Un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, Pedro Castillo, donde se lo metió en cana una vez que ya era presidente. ¿Pero por qué? Por atentar hacia la democracia, porque cerró el Congreso. Esto llevaba a que el Ejecutivo tuviera todo el poder del Legislativo, sacando uno de los tres poderes. Lo que dijeron, no, papá, esto no va, vos para adentro. Listo. Entonces, podemos ver la gran diferencia entre una cosa y la otra, porque una de las cosas que menciona acá Pichetto es, no, bueno, en realidad la causa vialidad, así como en otros expresidentes, o sea, para no decir solamente Cristina, en otros expresidentes, es por solamente una persecución de la oposición a ese expresidente. Pero, claro, acá me llevan a varias preguntas. ¿Cuántos expresidentes de la República Argentina están condenados actualmente? Cristina. Entonces, solamente querés impulsar algo por Cristina. Y sin importarte, y ojo, acá el kirchnerista de turno no me puede decir, bueno, pero no, porque esto sería impulsar de que si, por ejemplo, a Mac le encuentran cosas de corrupción, también quede libre. Que si Milei resulta ser un corrupto, también quede libre. ¿Entiendes? Entonces, esto es importante porque lo que impulsa a Pichetto es, bueno, fue presidente, no le pueden dar condena porque si no se va a tratar de persecución, sea quien sea. O sea, lo están impulsando para beneficio de Cristina, sí. Pero, de ser el caso de que tengamos otro presidente corrupto, no se lo podría condenar. Así que no va a pasar. Y sé que puede haber quedado la duda de cómo el Congreso puede tirar la causa vialidad, por ejemplo. Bueno, utilizando el caso de Brasil, Pichetto dice lo siguiente, en materia penal siempre el Congreso puede analizar el Código Penal, sancionar una ley que pueda ser más benigna y eso impacta y obliga a retrotraer una condena. Esto es cierto, y a ver, el contexto es distinto, pero esto es cierto. En el caso de Brasil había muchísima persecución donde cosas circunstanciales ya eran motivo suficiente para meter a alguien en cana. ¿Por qué? Porque era del partido opositor. Ahora bien, el que piense de, no, bueno, entonces lo de Cristina es circunstancial y ya está, porque eso es lo que hay. Claro, pero en el caso de Brasil solamente alcanzaba lo circunstancial sin siquiera tener una duda razonable. En el caso de Cristina, no solamente tenés todo lo circunstancial, sino que también tenés vinculaciones, pruebas de obras que se facturaron, nunca se hicieron y se pagaron con sobreprecio, por ejemplo, entre otras cosas. Ahora, no solamente está eso, que aún así lo podías catalogar como circunstancial, si querés, y muy agarrado de las pinzas, sino que también tenés la duda razonable. Porque la duda razonable es lo más importante en este caso, lo cual ya vamos a ver con una gráfica. Pero vamos por parte, porque lo siguiente es, el deber de una oposición inteligente y democrática como es el peronismo, déjame ponerlo en tela de duda, tiene que encontrar el camino de unidad, porque claro, Cristina Kirchner, al salir del camino político, ha dejado a todo el kirchnerismo en pelotas. Entonces, con todo fragmentado, lo tenés, por ejemplo, a Máximo Kirchner por un lado, a Kicillof por el otro, a Grabois por el otro, a Massa por el otro. Todos con aspiraciones presidenciales y con todos aspiraciones a ser el máximo líder del kirchnerismo. Todos. Por lo tanto, de estar Cristina, la cosa cambiaría, ¿por qué no? Yo soy la líder, papá. Yo pongo a dedo a quien se me cante las pelotas. Así como hizo con Alberto Fernández. Y todos, lo propio, dicen lo mismo. Fue un fracaso. Hay que tener una propuesta seria para gobernar la Argentina. Coincido, pero ¿cuál es la propuesta? ¿Queda algún sector del kirchnerismo? ¿Cuál es?
Bueno, nuestra propuesta es lo opuesto a Milei. Nuestra propuesta es anti-Milei. ¿Cuál carajo es tu propuesta? Y aunque gente como Pichetto y todos los kirchneristas digan el gobierno de Javier Milei es un proceso de destrucción, explícame qué es eso. Porque claro, decir somos anti-Milei, vamos a hacer todo lo opuesto a Milei y lo único que me decís es un proceso de destrucción, no me dice nada. ¿Cuál es el proceso de destrucción que ustedes van a ir en contra? No, porque la industria nacional en realidad está siendo afectada por... Quejate con los gobernadores, quejate con los municipios, que la gran tasa impositiva de provincias, municipios, no solamente nación, es la que está destruyendo la industria nacional. Ahora, Nación dice, bajemos este impuesto. No, ese no porque es coparticipable y de ahí yo recibo, entonces no. Como no voy a bajar gasto, eso no te lo apruebo. Quéjate con los gobernadores. Si tu queja pasa por, no, el salario público ha caído, pues quéjate con los gobernadores de turno. Hace unos días atrás hemos visto que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires es de las poquitas que ha perdido poder adquisitivo en el sector público. Pero claro, el gasto total de la provincia de Buenos Aires está en torno a 40,2% solamente en pagar salarios del sector público. Por eso el ajustazo que hizo Kicillof va en qué lado? En empleo público. No despidiendo, no dando ni aumentos, ni pagando. Porque, a ver, recordemos que a principio de año tuvo que sacar deuda para pagar. Ahora no abrió paritaria porque no tiene la plata. Pero claro, para pauta oficial siempre puede pagar. Pero para los docentes no. Entonces, ¿cuál es el proceso de destrucción que van a revertir? Porque si nos ponemos a analizar punto por punto de lo que dicen pelear para beneficiar al trabajador, punto a punto que veamos, siempre el que más daño causa es el kirchnerista. Pero volvamos al tema de la duda razonable, porque con lo anterior puedo hablar una hora entera y voy a seguir caliente, así que mejor lo dejemos por ahí. Bueno, el tema de la duda razonable pasa por acá, por el patrimonio de Cristina Kirchner. Cuando Néstor era presidente tenían un patrimonio de cerca de 7 millones de pesos. Puede no parecer tanto en el contexto actual, sin embargo considera que en ese momento estaba poco más de 2-1. Ahora, esto, hasta que termina el mandato de Néstor, aumentaron el patrimonio un 153%. Recordemos que Lázaro Báez era un simple banquero, sin embargo, muy amigo de la familia Kirchner, y una vez que ellos asumen, pues sí, pasó a ser uno de los mayores empresarios vinculados a obra pública del país. Lo cual es raro, cuanto menos es raro la vinculación, así como también el aumento exponencial del patrimonio de esta familia. Ahora, cuando Cristina asume, podemos ver dos cosas. La primera, cómo ha hecho mierda el país a través de su patrimonio, y segundo, que aún así ha seguido aumentando su patrimonio. Después del primer año, sí, aumentaron solamente 51%, pero claro, después de esto, en términos reales, prácticamente fue cayendo su patrimonio. ¿Por qué? Bueno, la crisis del 2008 afectó absolutamente a todos, sobre todo al patrimonio de Cristina Kirchner en términos reales. Para el año 2016 se dona el 97% del patrimonio a sus hijos, por eso los hijos también van a ser decomisados. Pero claro, esto para qué mencionarlo, y para qué mencionar que después su patrimonio ha vuelto a crecer hasta las nubes cuando fue vicepresidente. Digo, entonces, si a esto le sumamos cosas como que a sus hijos los quieren decomisar o el memorándum con Irán, digo, hay más de una cosa, no solamente es la causa vialidad. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y si quieres ayudar más al canal, puedes ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y hasta